Miren, el día de hoy muy honrados con la presencia del capitán Carlos Antonio de los Santos. Muchas gracias, capitán, por aceptar la invitación. Y bueno, de su caso ya hemos comentado en otras ocasiones que es el incidente donde una avioneta fue magnetizada por 3 ovnis. Si ponemos de introducción el material que les traje, que es muy breve, para que después iniciemos con la narración directa del capitán. ¿Sí? Sí. Ok. Como a las 16 millas al sur de México, el piloto dijo: me están dejando ahora, ya tengo control con mi aeronave. Y en ese momento vimos una mancha como de, digamos, 1 centímetro cuadrado. Hizo un movimiento fantástico y se pasó hacia abajo, o sea, hizo esto, ¿no? Sí. Y se quedó impregnado en la superficie inferior del fuselaje. Bueno, después de este fragmento de su comunicación con Torre de Control, más bien con Centro México, aquí tenemos una fotografía de esos años del capitán Carlos Antonio con el investigador Fernando J. Telles, una fotografía real de la avioneta Extra Bravo, Extra Alfa Unión, algunos de los documentos oficiales que avalan el caso del capitán, el cual refiere que fue magnetizado por 3 objetos voladores no identificados, y la portada de una revista española que salió el 1 de junio, pues que nos honra con mencionar el caso del capitán Carlos Antonio de los Santos en su portada y de publicar un artículo que una servidora escribió. Ahora sí, capitán, ¿nos explica por favor o nos recuerda qué pasó aquel día 3 de mayo de 1975? Sí, como no, con mucho gusto. Pues en aquel entonces yo trabajaba para una compañía que se dedicaba al tratamiento y potabilización de aguas. Y en esa ocasión fuimos a Lázaro Cárdenas, llevé a unos ingenieros y la idea era que me regresara ese mismo día a México. Pero como este avioncito era de manufactura 1958, esto fue en 1975, pues traía muchos problemas mecánicos. Y en esa ocasión se descompuso el avión y me tardé como 3-4 horas para encontrar un mecánico, alguien que me asistiera. Después de 3 horas, más o menos 4, encontré a una persona que me asistió, pero ya era demasiado tarde para regresar a la Ciudad de México. Entonces decidí irme a pernoctar, a dormir, a Zihuatanejo. Llegué a Zihuatanejo todavía con buena luz. ¿Venía solo? ¿Ya solamente dejaste pasajeros y venía solo? Exactamente, fui a dejar pasajeros y ya regresaba solo a la Ciudad de México. Perdón. Entonces al día siguiente, en Zihuatanejo, fui al aeropuerto, cargué combustible, elaboré el plan de vuelo y despegué hacia la Ciudad de México, volando por una aerovía la cual pasa por el lago de Tequesquitengo. Allí sobre Tequesquitengo hay una radioayuda a la navegación aérea que es un VOR. Es un instrumento que ayuda a la radionavegación para los pilotos. Una vez que chequé la radioayuda de Tequesquitengo, sabía yo exactamente que estaba sobre Tequesquitengo. Y al cabo de unos 3-4 segundos, cuando cambié mi rumbo hacia el aeropuerto de la Ciudad de México, me establecí en el radial 184 del borde México. Y al cabo de 3-4 segundos sentí la sensación de que traía algo sobre el ala izquierda. Entonces volteo y veo un objeto de color gris. Semejante al modelo que traen. Semejante a este modelo.
Este objeto venía sobre la superficie superior del ala izquierda, en esta forma, ¿sí? No venía pegado a la superficie, sino despegado. Y al cabo de 3-4 segundos, la misma sensación que tuve del lado izquierdo, la tuve del lado derecho. Era un segundo objeto, ¿sí? Muy pegados al fuselaje. Su color era un color gris, no presentaba brillo metálico, a pesar de que estaba el sol por encima de nosotros, no presentaba brillo metálico. Y el tercer objeto se precipitó de la parte de enfrente hacia mí a un grado de 45 grados más o menos, así. Yo pensé que le iba a pegar al parabrisas del avión, por la trayectoria que traía. Inmediatamente, pues, por un instinto, empujé los controles hacia adelante para bajar la nariz y tratar de esquivar el golpe. Pero ya no tenía ningún control sobre de la aeronave. Ya no podía ni bajar, ni subir, Ya nada. ni virar a la izquierda, ni virar a la derecha. Aparentemente, el objeto del lado izquierdo y el del ala derecha ya tenían un control sobre de la aeronave. Habían neutralizado los controles a través de un campo electromagnético que habían formado alrededor del avión. Ya con los tres objetos volando sobre el ala izquierda, sobre el ala derecha y en la parte de abajo, el de abajo sí le pegó al avión. Hizo esto aquí y le pegó. Ese se quedó en esta parte. A lo que le llaman la panza del avión. La panza del avión. Le dio 2 rayones a la panza y la sumió, dañando el tren de aterrizaje. Y ese se quedó allí. Entonces ya con los 3 objetos me comuniqué a una emergencia, una frecuencia de emergencia en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Exactamente, exactamente. Y comencé a notificar mi emergencia, Centro México del Extra Bravo, Extra Alfa Unión, Mayday, Mayday, Mayday. Y me contestaron como a la 4ª o 5ª llamada, en donde ya me dijeron, Extra Bravo, Extra Alfa Unión, ¿cuál es su emergencia? Entonces ya les dije, el Extra Bravo, Extra Alfa Unión, estoy volando con 3 objetos visuales no identificados alrededor de mí. ¿Tú qué pensabas en ese momento? En ese momento yo no pensaba, sino reaccioné en una forma muy nervioso, llorando, porque no daba crédito a lo que estaba yo viviendo. Y pues yo tengo... Antes de eso, ¿tú habías escuchado acerca de los ovnis? No. ¿Habías leído algo? ¿Creías en los ovnis? No, Nada. nunca. Yo tengo 58 años de edad. Y en aquel entonces era una persona 100% sana, muy saludable. A pesar de que medicina de aviación era quien nos controlaba a nosotros, quien controla a todo el personal aeronáutico. 2 exámenes médicos por año, muy deportista. Nunca he fumado, nunca he tomado, mucho menos una droga o un vicio, ¿no? Que dio lugar a muchos comentarios de que posiblemente había yo ingerido algo. Y estabas alucinando. Y estaba alucinando. Bueno, aunque en este caso cabe recordar que estos objetos fueron detectados por el radar, por la pantalla del radar, como ecos no identificados. Por eso pasamos al principio un poquito del testimonio del señor Estañón, que él observó en la pantalla del radar un eco del tamaño de un cuadradito de 1 centímetro por lado. Es decir, su caso lo avala. ¿Cuánto tiempo te acompañaron? 18 minutos. 18 minutos de vuelo desde Tequesquitengo hasta Qué susto. el Valle de México, que es cuando ya entras a las inmediaciones del aeropuerto y haces tu aproximación al aeropuerto, a la pista que te asignen. Ahora también el aeropuerto permaneció cerrado, ¿verdad? Se cancelaron las operaciones por la emergencia que usted presentaba. Así es, el aeropuerto lo mantuvieron cerrado 1 hora 17 minutos, porque trataba yo de aterrizar. Hice 11 pases porque el tren de aterrizaje estaba dañado, ¿Alguien más vio los objetos o no? Sí. Hay 2 aviones, uno era de una matrícula Extra Alfa Fox India Unión y el otro Extra Coca Sierra Alfa Golfo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería en aquel entonces. Y ellos vieron la presencia de los 3 objetos porque el de la Torre de Control de México le dijo al Extra Alfa Unión que tratara de hacer contacto visual conmigo, con el Extra Alfa Unión, y que me ayudara en alguna forma. Entonces, cuando el Sierra Alfa Golfo, que lo traía un piloto que le decíamos en aquel entonces, se le conocía como el Charro,
Él hizo contacto con el Extra Alfa Unión y cuando dijo que estaba en comunicación, en contacto visual con el Extra Alfa Unión, le pregunta el de la torre de control, ¿cómo ve usted al Extra Alfa Unión? No contestaba. Dice, tenemos el Extra Alfa Unión a la vista, sí, pero tiene humo, tiene lumbre, se está quemando, tiene problemas. ¿Qué es lo que pasa con el Extra Alfa Unión? Dice, trae 3 objetos, uno sobre el ala izquierda, el otro sobre el ala derecha y el otro en la parte de abajo de la aeronave. Y le dice el de la torre de control de la Ciudad de México. Dice, ¿lo puede ayudar? Ayúdelo. Pero aquí, ¿cómo sería esa ayuda, capitán? Sí, yo entiendo que es una experiencia fuerte recordarlo, ¿verdad? Es algo muy emotivo para usted el haber vivido esto. Por eso le agradecemos enormemente. ¿Quiere que hagamos una pausa y ahorita le seguimos? No, la ayuda era que, pues no había ayuda no, porque, pues, yo pensaba que algo iba a suceder. Claro, el Sí. instinto de supervivencia, ¿verdad? De conservación. Y en cuanto se oyó la palabra ayúdelo, el objeto del lado izquierdo se elevó verticalmente así, yo lo veo, y se eleva, y de aquí pasa por encima del avión, del cielo del avión, y se va hacia el Popocatépetl, en una velocidad vertiginosa, una velocidad fantástica. Es en ese momento en que hacen ese viraje que se menciona en las actas oficiales. Los especialistas mencionan, los controladores aéreos, un viraje de 270 grados en un radio de acción muy pequeño de 4 millas. De menos de 3 millas De menos a de una 3 velocidad millas. de más de 900 kilómetros por Esto hora. no lo pudiera hacer una aeronave nuestra, capitán. Ahora en la actualidad sí. ¿En el aquel 75? entonces no. En aquel entonces no. El objeto del lado derecho ya no se levantó o se elevó verticalmente, sino su desplazamiento fue horizontal, siguiendo al del lado izquierdo. El de abajo ya no lo vi, fue cuando lo detectaron en la pantalla del radar. Y lo que tú veías era un objeto totalmente sellado, es decir, ¿no veías tripulantes o algo? Mira, lo que pudiéramos decir, su cabina, su parabrisa, presentaba como, era oscuro, Ahumado. ahumado, no se veía el interior del objeto. Lo traía yo de aquí a la silla, ¿sí? ¿Cómo? Pegado, ¿no? Aquí, Sí, muy aquí, cerca. aquí. Muy Sí, cerca, esta es una imagínate. avionetita. ¿Sí? Sí, O sea, una ¿y falsa. qué tamaño tenían? ¿4 metros de Más o menos. diámetro? De 3 a 4 metros de su eje longitudinal, 3 a 4 metros, que vendría siendo de aquí Como un bocho. acá, ¿O qué? más o menos. ¿Se van y de pronto el tren de aterrizaje funciona? No, ya no. No, ya no. No, estaba dañado. Una vez que se me abandonan los objetos, ya tuve un completo control sobre de la aeronave. Pude virar a la izquierda, a la derecha, bajar, subir. Y ¿Cómo aterrizaste? comencé a descender muy rápidamente. Entonces me empecé a calmar porque dije se me va a arrancar un ala, voy a exceder los límites estructurales del avión y se puede arrancar hasta el mismo empenaje. ¿Sí? Entonces me empecé a calmar, a tranquilizar, a tranquilizar. Llego al aeropuerto de la Ciudad de México y me autorizan a aterrizar en la pista 5 derecha. Hago mi procedimiento, toda mi lista para bajar el tren, y cuando bajé el tren, tienes 3 indicadores, 3 luces verdes que corresponden a cada una de las piernas, tren abajo, y una palanca, en donde te dice que el tren está asegurado. Entonces tuve las 3 luces verdes de tren abajo, pero no asegurado. Es por ello que estuve pasando 11 veces sobre la pista. Y es donde toman una de esas fotos que presenté, ¿verdad? Exactamente. En uno de los vuelos que usted hace sobre la torre de control. Sí. Entonces aquí en medio traes un sistema de emergencia, en donde quitas un seguro, desengarzas y ya con la misma palanca empiezas a bombear para ¿Manual? que baje el tren manual. Sí, de plan. Sí. Pero no funcionó. El seguro estaba roto por el golpe, el impacto del tercer objeto. ¿Y cómo logra bajarlo? Entonces, pues siempre había yo acostumbrado a traer algo de ¿Herramienta? de herramienta a bordo. Traía un desarmador, traía varias herramientas. Agarré un desarmador grueso. No puedes meter la mano porque te la corta, te la cerciora, ¿no? Entonces, bajo el tren, meto el desarmador y es un sinfín que corre hacia adelante, corre hacia atrás. Y en ese inter hago palanca y tronó.
Entonces dije, ya bajó, ya desatoró, bajo el tren de aterrizaje y tengo las 3 luces verdes y la palanca hacia adelante, que te indica que es tren abajo y asegurado. Voy en la aproximación del aeropuerto de la Ciudad de México y me dice el de la torre de control, me dice, extra Alfonión, las 3, tiene la pierna de nariz afuera, la del lado derecho está afuera y la del lado izquierdo está completamente adentro. Dice, usted dice, capitán, si quiere aterrizar en esas condiciones. Pero venías como de un lado. Exactamente, me faltaba una pierna. O si quiere hacer otro intento. Y le digo, no, pues ya en esas condiciones voy a tratar de aterrizar, pero en la pista, en una franja de pasto que está en medio de las 2 pistas de pavimento. Entonces me enfilé al aeropuerto, pero yo sabía y había sentido de que las 3 piernas estaban abajo. Y como la hierba, el zacate estaba muy crecido, efectivamente las 3 piernas estaban abajo a 90 grados, completamente extendido, abajo y asegurado. Claro que mucha gente en tierra, bomberos, mecánicos, controladores, mucha gente estaba dando opinión de que le falta la de nariz, le falta la del lado derecho, le falta la del lado izquierdo, están a 45 grados, pero tú como piloto vas conociendo tu avión, tu equipo. Y yo sabía que las 3 piernas estaban abajo. Y fue así que aterricé perfectamente bien sobre las 3 piernas. ¿Qué sentiste cuando tocaste tierra? Cuando toqué tierra... Que finalmente tocaba el cielo, ¿no? Sí. Pues sí, abrí la puerta, y me salí corriendo y corrí hacia una parte que se le llamaba satélite, donde había una comandancia del aeropuerto. Entonces volteo para ver el avión que se había quedado solo y viene una ambulancia en donde un bombero venía colgando allí en el estribo, se baja corriendo y me abraza y me dice, tranquilo, capitán, ya pasó todo, Ya está aquí. ya no hay problema, mira, tú estás bien, el avión está bien, ya cuál es el problema. Entonces allí me llevaron al aeropuerto, allá al centro médico del aeropuerto, en donde había un doctor de medicina de aviación que era el doctor Luis Amezcua, y me hicieron un primer examen médico, porque la gente pensaba que estaba yo loco, estaba muerto de hambre, que había sufrido de hipoxia. La hipoxia es la falta de oxígeno por arriba de 10,000 pies. Este avión Pero eso no puede subir 10,000 pies, ¿o sí? No es presurizado. Pero estos objetos sí los subieron. Sí, bueno, y luego viene la visita de los hombres de negro. Exactamente. El primer encuentro con los hombres de negro es cuando... ¿En español? En español. Sí. Me invitan Y en a la lo que Ciudad de antes México. era Televicentro. ¿Sí se puede decir, no? Sí, se puede decir lo que tú quieras. Antes era Televicentro, me invitan al Canal 8, el licenciado Pedro Ferriz, para llevar a cabo una grabación. Entonces iba yo en el periférico y en el carril. ¿Tú eres el del libro que dice que nunca llegó? Sí, claro. Virgen Santa. Claro. Ahí lees. Eureka, querido. Y luego cuéntanos, Carlos. Entonces allí en el periférico me alcanza o se empareja al carro que yo traía, un carro de un Ford diplomático negro. Lo veo y no lo tomé en cuenta, sino que se empareja al coche. Inmediatamente un segundo automóvil se amarra en la parte de enfrente, nos quedamos en el periférico, yo no me pude hacer hacia el lado derecho, porque ya estaba muy comprometida la situación. Quise bajarme del carro y del carro de adelante bajaron 2 individuos, del carro del lado izquierdo otros 2, los 4 vestidos de negro, su pelo color trigo, los 4 iguales, como clonados. En aquel entonces no se sabía ni se llamaba ni se nombraba la clonación, pero iguales los 4, tipo nórdicos. ¿Sí? Me quise yo bajar pues para ver... Más de un 80 entonces. Un 80, 2 metros de estatura. Y uno de ellos se apresura y agarra la puerta del carro, de mi carro así, y mete su cabeza. Entonces yo le hago así y me dice, si aprecias en algo tu vida y la de tu familia, ya no hables más, no digas nada. Entonces agarro, me quedé así en el carro, se dan la media vuelta y se van, se suben a sus automóviles y se van. Ya no fui a la entrevista. Entonces voy al trabajo de mi papá, que él trabajó en Mexicana de Aviación, en paz descanse, y me dice, ¿qué pasó? Dice, ¿ya fuiste con aquel? Y le digo, no, fíjate que me sucedió esto. Entonces mi papá se espantó
y me dice, ¿sabes qué? Ya, ahí muere. No le gusta. Para los sobremesinos que desconocen de este tema, Término, a toda la gente que tiene un contacto como el que tuvo el capitán, en cualquier parte del mundo, suelen contar exactamente lo que acabas de decir. Los van a visitar no nada más en el coche, a su casa, al trabajo, estos hombres de negro. De esa famosa frase de los hombres de negro es que se basa la película de Will Smith. Así es. Así es. ¿Y qué fue de tu vida después? Es decir, me imagino que es algo que cambió tu vida. ¿Nunca más has vuelto a ver un ovni? Sí, sí hemos visto, y no nada más yo, sino ya lo llegó a ver mi familia. esposa, mi hijo, gente muy allegada a nosotros. Pero ya no en vuelo. Ya en vuelo no. Y lo hemos visto, es muy reciente. Ya por fin Televicentro, el licenciado Ferriz, obtuvo su grabación, incluso el licenciado Jacobo Zabludowski también. Y después vino el doctor Alan Hynek, el doctor Ray Stanford, Jack Ballet. Bueno, ¿nada más? Nada más. más? Ah, pero mandados por el gobierno de Estados Unidos, por el Mandados presidente por el- Gerald Era Ford. cuando Alan Hynek iba a estudiar y a decir, desmentir. vamos a desmentir esto, y después dijo, Sí. no, hombre, si sí existen. Sí, imagínate, vino a Sí, buscar al traía capitán. el doctor Alan Hynek, traía una carta del presidente Gerald Ford, en donde decía que si yo no tenía ningún inconveniente en concederles una entrevista, porque se habían enterado de mi experiencia y querían darse cuenta si no se trataba de una burla, un juego, una charlatanería. Y yo accedí, por asesoría de mi papá y del licenciado Ferriz, pues sí accedí. Y ya obtuvo su entrevista a Alan Hynek, grabó todo, una entrevista que duró desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Y eso fue el viernes. El sábado le dieron un cóctel en la embajada americana. Y el domingo me invitó a desayunar únicamente a mí. ¿Quién? Alan Alan Hynek. Hynek. Uf, que para que no llevara ni a Pedro Ferriz Grande, ni a Chico, ni a Jorge, ni a Solo, nadie. ¿verdad? Solo. Que únicamente Y lo más fuera. destacado de esa plática, No se llevó a cabo. Otra vez los de Porque negro. otra vez los hombres de negro. cuando fui a ver a Alan Hynek, me interceptó uno solo. En la entrada del hotel, iba yo guardándome las llaves del carro y a media escalera sentí un manotazo aquí. Entonces volteo y era uno de los mismos que me habían interceptado en el aeropuerto. ¿traía lentes oscuros? No, sin lentes. Entonces me dice, se te advirtió una vez, esta es la segunda vez. Como ya estaba yo debajo del carro, estaba afuera en la calle, ahí tuve un poco de más valor y le dije, bueno, ¿qué quiere que yo haga? No tengo ningún inconveniente en concederles una entrevista. Yo estaba seguro que a mí me iba a suceder una desgracia y si puedo aportar algo que sea útil a la ciencia, pues no tengo ningún inconveniente, ¿no? Me dice, date la media vuelta y vete. Dice, además, ¿qué fuiste a hacer a Mexicana de Aviación? ¿Trabajas en Mexicana o qué? Le digo, no. Le iba yo a dar una explicación de que me estaban dando clases. Me dice, date la media vuelta y vete. Entonces ya lo vi muy agresivo, me di la media vuelta y me fui a buscar al licenciado Ferriz. Entonces ya le expliqué que no había llegado con Alan Hynek y que por favor me disculpara con él porque pues no fuera a pensar que iba a ser una grosería de mi parte. Entonces ya le explicó a Alan Hynek lo que había sucedido y todo el mundo quedó tranquilo. Entre paréntesis, posteriormente vino la convención de OVNIs en Acapulco en 1977, en donde estuvo Alan Hynek, Ray Stanford. Que desde ese entonces Pedro no ha habido Ferriz. una igual, ¿eh? Es la única. No ha habido una igual. Sí, estuvo muy buena la convención y ahí fue donde vi a Alan Hynek nuevamente y de ahí en fuera pues ya no he tenido experiencias así muy... ¿Y qué te dejó todo eso? ¿Qué piensas al final que fue? ¿Que venían a decirte algo? ¿Que existen? ¿Que no existen? ¿Que qué? Mira, yo siento, porque mucha gente me lo ha dicho, este avión era un avión viejo. Era 1975 y un avión 1958, con fallas, con problemas mecánicos, que volaba porque la Dirección General de Aeronáutica Civil le había dado su tarjeta de aeronavegabilidad porque estaba aeronavegable, estaba bien, pero era viejo. Entonces, mucha gente me lo ha dicho y me lo dijo Ray Stanford, me dice, vete tú a saber si no hubieras tú llegado y estos tres objetos te ayudaron a llegar. Como ángeles de la guarda para ti.